¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro. Hoy nuestra tertulia política. Empezaremos el programa con la noticia más importante de estos días, el fallecimiento del Papa Francisco, de cómo han sido estos 12 años de su pontificado, de su legado y la repercusión que ha tenido, no solo a nivel religioso, también político, económico y social, pues como jefe del Estado Vaticano, lógicamente. Además, como es habitual en esta tertulia, haremos un repaso a la situación política que tenemos en el mundo y, por supuesto, en España. Hablaremos, como no, de Donald Trump, que hay que hablar de él todos los días, de la extraña política que está llevando a cabo en cuestiones tan importantes pues, como la inmigración o la economía, incluidos sus aranceles, ya saben. Ahora los pongo, ahora los cambio, ahora los retraso, ahora lo que se le ocurra. Analizaremos hacia dónde nos quiere llevar al resto del mundo y si el resto del mundo, entre otros Europa, le va a permitir hacerlo. También comentaremos el acercamiento del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a China con el criterio en contra de la Unión Europea, desde donde le han recordado que estos asuntos se tratan desde la propia Unión Europea y no de forma individual por los países miembros. Tampoco ha gustado al gobierno de Trump estas relaciones del gobierno de España con la dictadura china. Le han llegado a decir que seguir por ese camino sería como suicidarse. Pero además, pues haremos un repaso a lo que está pasando en nuestro país, lógicamente, en nuestra querida España. Hace un año que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hizo un retiro de 5 días para decidir si continuaba o no en la Moncloa. La decisión que todos sabíamos iba a tomar, y no nos equivocamos, fue, pues eso, que continuaba en la Moncloa. Seguiremos con los casos que cada vez más están asediando al presidente Sánchez. Begoña Gómez, Koldo Ábalos y sus muchachas, el hermanísimo David Sánchez, cada vez más acorralado por todos sus escándalos. Y, por supuesto, sin olvidarnos de los independentistas que elevan sus exigencias para mantenerlo al frente del Ejecutivo. Y ante este panorama preguntaré a nuestros invitados cómo ven ellos el futuro inmediato de nuestro país y si están de acuerdo con las declaraciones que ha hecho el exministro Jaime Mayor Oreja en una entrevista en The Objective, en la que ha dicho que España está ya en el abismo y esta situación es fruto de dos rupturas, la de los nacionalistas vascos y catalanes y la de la izquierda. Bueno, pues para hablar de todas estas cuestiones me acompañan Francisco Galeote, que saben ustedes que es diputado del Grupo Popular y secretario primero de la Mesa de la Asamblea de Madrid, Agustín Martín, que es el CEO de Mobility, y Juan Usía, director de la revista La Mirada del Norte. Pues muy bienvenidos todos, Francisco Galeote, Agustín Martín y Juan Usía. Un placer que estéis aquí de nuevo para desgranar la actualidad. El placer nuestro, como siempre. Actualidad que pasa por el Papa, claro. Bueno, es que está abierto, eso iba a decir, hablar alguno. Noticia de actualidad absoluta, ¿no? Total. Y además una noticia histórica. Siempre que sucede algo así, yo por mi trayectoria vital ya he vivido 2 anteriores, te das cuenta que estás ante un hecho histórico, ¿no? De los que de verdad marcan una época y una generación. En este caso, además, un papa que ha sido, bueno, deja un legado importante, ¿no? Dentro de la Iglesia, ¿no? Ha sido un papa muy cercano, con unas características personales muy concretas, ¿no? Con un marcado carisma de servicio y de Iglesia abierta. Y yo creo que ahora es momento un poco de analizar un poco cómo ha sido todo ese pontificado y ver qué nos depara el futuro, ¿no? Que al final, se tenga fe o no se tenga, el papa es una figura relevante, ¿no? Es el líder espiritual de millones de personas en el mundo, ¿no? Y una relevancia social evidente, ¿no? Entonces, tema importante, sin duda. Y política también, ¿eh? Y política, por supuesto. Bueno, yo creo que es un papa que pasará a la historia como el primer papa que ha sido políticamente incorrecto y que nadie esperaba que fuera nombrado, fue nombrado y no ha dejado a nadie, como podríamos decir, que ha dejado el listón bastante adecuado a las expectativas que generaban. Bergoglio no ha rehusado a reunirse con nadie, a hablar con nadie, pero yo sí que quiero destacar, que lo ha dicho Paco, que es un papa que ha peleado por acercar la Iglesia a todo el mundo, ¿no? Y eso será su gran legado, ¿no? Su empatía, su cercanía, el no rehusar a reunirse con nadie. Pero no podemos olvidar que ha sido un papa, entre comillas, polémico, ¿no? Que también va muy ad hoc a la sociedad de hoy en día, ¿no? Esa sociedad de impacto, esa sociedad del minuto, porque era un poco, vamos a decirlo con cariño y sin querer generar mucho lío, un papa que era un poco showman. Es decir, lo que decía el papa, pues
llegaba a todos los sitios, ¿no? Y yo creo que es el primer papa que hemos tenido, repito, políticamente incorrecto. Sí, es verdad. Bueno, es un papa que decía cosas que no estábamos acostumbrados, ¿no? A escuchar un papa, ¿no? Y al final, cuando alguien muere, estamos siempre acostumbrados y nos sale de natural recordar lo bueno, ¿no? Que es lo suyo, ¿no? Y así debe ser, ¿no? Es un acto de justicia. Todo el mundo en su vida tiene aciertos, errores. Seguramente el papa se pueden analizar muchos, pero al final recordamos siempre lo bueno, que siempre son más los aciertos que las equivocaciones. Bueno, hay un ¿no? poco de todo. Hay quien recuerda lo bueno y hay quien recuerda lo no tan bueno, porque, pues oye, el Papa recientemente ha criticado, vamos, y tan recientemente como un ratito antes de morirse con el vicepresidente de Estados Unidos, su política de migración en Estados Unidos y, pues bueno, le ha criticado muy duramente por la política de inmigración. Sin embargo, hay quien dice que por qué no ha criticado también a otros mandatarios, como por ejemplo el presidente de Nicaragua, que bueno, pues no está tratando muy bien concretamente a la Iglesia Católica. Destierra sacerdotes y obispos, en fin, una política que no es... Bueno, porque yo creo que él ha mantenido hasta el final su línea política, que es no rehusar a reunirse con nadie y no hablar de las cosas que él quería hablar, ¿no? Yo creo que ha sido muy huidizo de la doctrina que nosotros conocíamos del típico papa, de la doctrina de la Iglesia, es decir, de ser un papa aferrado, de no... Se ha metido en todos los charcos que ha podido. Hombre, y se ha a los 10 minutos de ser papa se posicionó con Palestina, que yo creo que no se tenía que haber metido en un charco de ese tipo, pero bueno, ya... Pero antes de darle la palabra a Agustín, que aún no ha hablado, decías, bueno, pues su forma de ser, su forma de sentir, y me llamó la atención y lo he traído el mensaje de Feijóo tras el fallecimiento precisamente en Twitter, en X, donde dijo que lamentaba, por supuesto, la muerte del Papa Francisco. Dice, ha servido al mundo y a la Iglesia desde sus convicciones y pensamientos. Y es que es así, hasta el último instante. Y es que es así. Porque otros, bueno, pues han sido todo loas y tal, que no deja de serlo, pero es verdad que él tenía una forma de ver y de pensar. Yo creo que en eso hay mucha confusión. Sí. Yo creo que él no se ha separado de la doctrina oficial de la Iglesia en ningún momento. En lo importante, lo que yo le he escuchado a él, también se lo he escuchado a Juan Pablo II y también se lo he leído a Benedicto. Acercarse a los desfavorecidos, acercarse a los excluidos, abrir la Iglesia. Que es la base de la Iglesia. Siempre ha sido la base de la Iglesia. Yo en mi parroquia de barrio siempre lo que me habían enseñado, los mensajes anti-inmigración, la Iglesia no es para todo el mundo, somos un núcleo cerrado, tal, no se correspondía con lo que a mí me han enseñado en mi parroquia, en lo que yo he escuchado en la Iglesia. Por tanto, hay en ese aspecto lo que ven las redes sociales, que hay una gran confusión entre los que unos creen que es la Iglesia o lo que es la verdadera doctrina social de la Iglesia en este ámbito. Y él ha criticado, a él se le han criticado muchísimas cosas que luego tampoco son ciertas. Y lo he estado viendo y analizándolo documentándome en estos días. Por ejemplo, que no alzaba la voz en contra los ataques en aquellos países que atacaban a católicos. Él sí alzó la voz y hay muchísimos documentos en ese aspecto donde él lo dice. Él ha hecho, entre comillas, el voto de pobreza. O sea, él se alejó de lo que es el Vaticano, fue a Santa Marta y sobre todo estaba abierto... Y se quitó los zapatos rojos, sí. Importante eso, ¿no? Venga, hombre. Bueno, pero como Mabel, dice Agustín, ¿cuál es entonces, no, según... si yo no digo es lo que digo. Esa es la parte positiva. ¿Cuál es la doctrina social de la Iglesia? Por supuesto pero que si sí. la doctrina estamos todos de acuerdo. Pero una cosa es la doctrina social de la Iglesia y otra cosa es su forma de actuar, sobre todo en el tema político y social, en los dos, como jefe de Estado del Vaticano. O sea, para los católicos, pues con sus luces y sus sombras, ha sido una persona que es verdad, que ha tratado de seguir los postulados de la Iglesia, pero no en todo, ¿eh? Yo, para mí, Juan Pablo II, que fue el papa que más me ha impactado. ¿Por qué? Porque ha sido con el que he crecido. De ahí ha estado muchos años, hasta su muerte. Juan Pablo II, yo cuando lo estudié, también precisamente se le estudió su cambio sustancial en la forma de comunicar, claro. En el cambio del papado. En el cambio de un papado que estaba instalado en el Vaticano a salir en aquel momento a los diferentes países. Juan Pablo II también tuvo, digámoslo, ese liderazgo
que tuvo precisamente porque cambió las cosas en aquel momento. Pero no era Agustín, un tú ves a papa... Juan Pablo Porque II también- recibiendo 2 veces a Yolanda Díaz La recibió. Hoy he estado viendo Juan Pablo precisamente II fotos... a Yolanda Díaz. No, y recibiendo a Chávez. Es que he estado viendo las fotos. Mira, Recibía a Chávez, Benedicto también ha recibido a Chávez. Es que lo recibían. ¿Por qué? Porque la Iglesia lo que quiere, igual que recibió a Vance, claro. precisamente, aunque no estuviera de acuerdo con él, porque reciben a esos líderes para expresarles, para escucharles, porque la Iglesia escucha, pero también para expresarles cuál es su opinión. Una cosa es que se manifiesten a favor de lo que están haciendo, pero hoy es que lo estuve revisando además hoy. Juan Pablo II recibió a Chávez. En gran parte de lo que dice, porque yo creo que también lo que hay ahora en este momento, que además acaba de fallecer, es una, no sé, Agustín ha dicho confusión, yo creo que hay una utilización política por parte de quienes, precisamente además no son católicos, no se consideran católicos, de dar una visión un poco sesgada, parcial de lo que era el Papa Francisco, ¿no? Pero el Papa Francisco tenía unos principios firmes, por ejemplo, en defensa de la vida, por ejemplo, era inequívoco ese mensaje, ¿no? Y era muy criticado por quienes ahora le elogian, Sí, ¿no? sí. Entonces, que es verdad que era un Papa que, con acierto o con virtudes, porque nada en la vida es perfecto, fue al Vaticano y en un concepto de parroquia, ¿no? Y el Vaticano igual es mucho más. El Vaticano Claro. es el gobierno de la Iglesia en el sentido más amplio, ¿no? Y no puedes estar en el Vaticano como en una parroquia, ¿no? Pero ese carácter humilde, sencillo, que le generaba problemas seguramente porque era un señor que hablaba de una manera muy poco formal, de una manera muy coloquial, a diferencia, por ejemplo, de Juan Pablo II, porque era otro estilo, muy diferente, y su labor también de comunicación, pues igual hemos visto con el paso de los años que hubiera podido ser mejorada, pues por ejemplo Juan Pablo II tiene una figura como Navarro Valls, que oye, era un gran comunicador de este mundo, ¿no? Y anteponía la figura del Papa en muchos asuntos, ¿no? Y en cambio el Papa, pretendiendo ser mucho más cercano, pues al final eso te da mucha más exposición y el que se expone mucho, pues a veces puede parecer que se equivoca también más de la cuenta, ¿no? Pero yo creo que el legado es positivo y es bueno, ¿no? Que además los papas se eligen en un momento histórico concreto, en un contexto concreto, y como decía Agustín, Juan Pablo II, oye, era muy poco posterior al Concilio Vaticano II, que es un poco la doctrina de la que bebe también Francisco, ¿no? Y en esos términos son parecidos. Es verdad que cada uno tiene un carisma único y en el caso de Juan Pablo II, ese carisma era muy marcado por la libertad, por la política en el sentido más... Y el Papa Francisco en un sentido opuesto, pero como dice Agustín, la doctrina de la Iglesia no se ha modificado en grandes Sí, términos. bueno, ¿no? no era Habrá actitudes la personales que doctrina nos de la pueden Iglesia. parecer más cercanas o que nos gusten más o menos, ¿no? Pero Esta es una en el tertulia fondo, política y exacto. yo quería vincularlo más que a su posicionamiento como, hombre, lógicamente, si no sigue la doctrina de la Iglesia, no tiene Claro, sentido que no sea el sería el Papa. O Papa. sea, Claro. eso La es doctrina de la incuestionable. Iglesia, pero la doctrina de la Iglesia también se modifica. Pero lo ha que dicho, eso y está era Juan Pablo modificado II y el Juan Concilio Pablo Vaticano II y el II. propio Papa Francisco, Claro. por supuesto que sí, Y- pero yo quería enfocarlo más como... Yo como os lo quiero habéis decir una enfocado cosa, yo creo que vosotros. nadie duda de lo que estás diciendo. O sea, yo creo que es un papa que ha hecho un montón de cosas buenas, pero no podemos negar que es un papa que no ha perdido ni un segundo en meterse en charcos y que al final no hay ningún problema por decirlo. Es decir, el Papa Francisco ha hecho una labor excesiva desde mi punto de vista en tratar de acercar a la Iglesia a ciertos personajes, pero bueno, porque él pensaba que era bueno para la comunidad internacional, podemos decir, y yo he echado en falta que intenten también acercar a otros personajes. Es decir, ha sido bastante liviano en las decisiones que ha tomado en este sentido. Yo no hablo de la doctrina de la Iglesia, que creo que será un papa que pasará a la historia con un legado de paz y con un legado de misericordia, que no lo niego. Pero oye, que negar que ha sido un papa polémico y que ha sido un personaje en toda regla, es negar la verdad, yo creo. Yo Pero estoy bueno, con Paco en que ha habido una utilización política Pero y aquellos que utilizan, utiliza políticamente este tema, Pero se bueno. sale de la doctrina de la Iglesia, que al final es la doctrina. O sea, ir contra la inmigración es ir en contra de la doctrina de la Iglesia. Hacer ciertas cuestiones proteccionistas es ir en contra de la... Pero ¿quién habla de la inmigración? Es ¿Quién está ir en hablando contra de la doctrina de la Iglesia. Agustín? Y ciertas personas que son los que le critican y le acusan de ciertas cuestiones, yo creo que le tenían que estar agradecidos, porque entre otras cosas Yo ha creo que permitido es lícito, tomar es la lícito. comunión a aquellos que están Es lícito divorciados criticar, y casados en segunda nupcias. Que
curiosamente son muchos de los que le critican No lo y hizo se alejan todo bien, mucho no lo hizo de todo lo que es la doctrina Sin de la duda, Iglesia. es que los no hay principios de la nadie que lo haga Iglesia. todo Claro, bien en la no lo vida, hizo ¿no? todo Eso es bien, evidente, no lo eso es hizo. evidente. No lo En hizo fin, todo bien. Y yo creo que está claras vuestras posturas y la de la mayoría de la gente, ¿no? No, Ha sí, de sido que no un ha hecho todo bien, sí estoy total, o sea, Claro. puede haber dudas. O sea, Y yo, por sobre ejemplo, todo, ya como te digo, tomó el tema de polític- Ucrania y la guerra de Ucrania al principio, cómo se posicionó en una búsqueda de la paz, no la comparto, no la compartía con él en ese aspecto como lo hizo. Y al final es el jefe de Estado del Vaticano y el líder espiritual de todos los Claro, y católicos. si lo comparamos con nuestro gusto personal, Claro. lo que nosotros Claro. quisiéramos, pues no coincidiríamos en Efectivamente. muchas cosas. También hay muchas cosas No, que yo pero no que haría tenemos- así, ¿no? Pero los españoles somos muy fanáticos en halagar de una manera exagerada a la gente cuando muere. no, tampoco es eso, hombre. ¿no? Exagerada, exagerada. Yo creo que con el tiempo habrá que macerar esto y pensar en qué cosas buenas y qué cosas malas hizo, porque hay buenas y malas. Pero que fue un personaje que no perdía ni un segundo en reunirse con los personajes más excéntricos de nuestra sociedad, es verdad. Esto es verdad, no estamos diciendo nada malo. Ahí está la hemeroteca. Ahí está la hemeroteca. Sí, pero como que dice Juan Pablo lo eso hacía. es Agustín, Juan Juan Pablo Pablo II, II que También era era muy viajero. mediático, y pero lo era, hacía. por supuesto, pero era Mucho más discreto. Pero Sí, que, sí, que no, hombre, que no estábamos en una época mediática como la de ahora, pero Por eso, a pues yo nivel- creo que a Francisco nivel ha de sido para medios esta no sociedad era- muy no, adecuado, pero muy que adecuado. Juan Pablo II sería otra cosa, pero no sé, no era discreto, precisamente cambió el Nah, papado nah, nah, en no ser discreto. De hecho, O sea, era un liderazgo muy potente. efectivamente, y un liderazgo y muy no se deja potente. hacer de la discreción, ¿no? Por El liderazgo. supuesto que lo Claro. era. De hecho, es el papa de mi generación, por ejemplo, Claro, Juan Pablo en otro II. Tengo contexto esa social, imagen grabada evidentemente. cuando va a En otro contexto Nicaragua social, y evidentemente. uno de los curas, o sea, uno sí, de los padres que estaban con el Frente Sandinista, o sea, tengo muy grabada la imagen de el cura agachado de rodillas frente a Juan Pablo II, Juan Pablo II reprochándole en ese momento lo que, Pero lo que a mí estaba haciendo. Y siempre esas, me ha llamado la esas atención fotografías que hiperfuertes. todo el conglomerado, que esto es un don y una Ujú. cualidad de Francisco, todo el conglomerado de la izquierda, todo el conglomerado de gente que dice que es atea, que no cree en Dios, etcétera, defendía a muerte, casi os diría yo, a Francisco. Pero ¿qué pasa? Que la iglesia... No, o no, sea, Bueno, la no, iglesia no, de yo he derecha... me conocido el extraña, otro que es una día cualidad de él, pero un pues, señor la que iglesia se no es de dice derecha. estáis que se comparando dice a Juan ateo. Pablo con Francisco y a Juan Pablo le vilipendiaban, insultaban, vamos, una cosa exagerada también. Entonces, al final digo, fíjate qué curioso es el análisis que ponemos a dos personas en el mismo lugar, que por supuesto están en el mismo lugar por doctrina de la Iglesia y porque Los dos eso han no lo han sido cambiado, papas y los pero dos fíjate con la las posturas de la percepción Iglesia. de ambos Claro. dos, de las personas que no están con ellos, qué diferente es. Es que son contextos Pues digo yo históricos que yo creo que diferentes. A lo mejor Francisco Juan Pablo jugó un II partido hubiera sido ahora- en ese campo Claro. para ganarse a eso. Oye, que esto luego a la larga sea positivo, perfecto, pero que es raro. Yo digo, Pero es cómo vas a jugar raro. un partido es raro. o estás o no estás. El que diga, oye, a los homosexuales, el mensaje que dijo a los padres, no los condenéis, no les expulséis de su casa, son personas. Eso efectivamente Perfecto. es que está muy mal porque es Perfecto. jugar el partido a Claro, través pero de ya coger luego le han unos, criticado, es sí, doctri- pero no o es doc- permitió o es doctrina de la Perfecto. Iglesia. Y sobre todo que O es además los que doctrina de la Iglesia. criticaban a Juan Pablo II también Pues han claro. criticado ahora a Francisco en cuanto hay mensajes que no les gustan, ¿no? Claro, Se claro. quedan Muchos con el menos, Paco, Francisco muchos que menos, Paco. efectivamente Que oye, que yo quiero que te quedas esto con la parte que te se interesa, vea, ¿no? se A vea Juan con Pablo tiempo. y la Con tiempo, porque interpretación. es raro, es curioso. Es curioso. Hombre, para mí no Es hay curioso, que ¿no? tampoco ir muy lejos. Evidentemente, el legado de Juan Pablo II en la historia será uno y no es comparable igual con el de Francisco. No tiene nada que ver, pero no los pongamos en planos enfrentados. Pueden tener cada uno sus matices y desde luego han sido muy diferentes, Claro. sin duda. Y vamos, te digo yo que para mí... Pero no ha sido es que Francisco no ha sido revolucionario, nos ha movido un Claro, ápice exacto. con el tema De del hecho, LGTBI, nos ha Francisco ha movido un sido- ápice con el tema del aborto, nos ha movido Ahora que un los ápice elogian mucho, con el tema de la mujer en la iglesia. Para todo ese sector, Francisco ha sido una gran decepción, porque pensaban que iba de verdad a transformar la Iglesia Justo. en lo que no es la Iglesia. Entonces, claro, desde luego ha tenido cosas que pues, han sido polémicas, Muy controvertidas, buen argentino. Más de ¿no? pero gestos. claro, Ujú. tiene cosas, Bueno, bueno, pues sí. ahora el funeral, ¿no? El que ha Sí, planteado, ¿no? Sí, 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 sí. Fuera del Vaticano, en fin, bueno. Bueno, pues sus Rasgo de cosas, su carácter. él tenía sus cosas. Pero vamos, no quiero que se convierta en el único tema de la tertulia. Creo que han quedado claras bueno, pues lo que cada uno pensamos sobre este tema. Pero hay otras cuestiones que a mí me importan mucho. Ya de Trump, pues yo pensaba hablar, pero ya por falta de tiempo, creo que, oye, que es que hace un año que el presidente del gobierno nos dijo que se iba a meditar.
Te dejo sin Trump. Bueno, si os sobra No, no, tiempo, no pasa. habláis de Trump, porque es que habláis mucho. Entonces, sí que me gustaría saber, bueno, ha transcurrido un año, bueno, o sea, aquel numerito que nos formó del Uy. amor a sí mismo, aunque él dijera que era su mujer, me voy a meditar conmigo mismo y a ver qué decido, todos sabíamos que iba a decidir seguir en la Moncloa, ¿de qué va a vivir si no? Bueno, ahora con lo de China... Igual se está, como dice Mayor Oreja, se está dedicando a sus propios negocios porque no puede hacer otra cosa. Yo creo que ha pasado un año de la operación más chufa que hemos vivido en mucho tiempo en España y fíjate la de cosas que han pasado desde entonces. Sí, sí. A mí el final con el beso me pareció un poco hasta, voy a decirlo, me dio un poco de rubor, ¿no? De vergüenza. Pues claro. Pero fue una operación realmente patética, ¿no? O sea, bueno, yo creo que fue el único día que muchos españoles pensamos que se podía ir, ¿eh? ¿Sí? No sé, yo el primero o el segundo día me creí el discurso de, oye, pues igual limite. Si es que pero iba a dejar la Moncloa y el Falcon, y luego ¿qué habría que estabas analizar pensando? todos esos políticos que estaban con él dentro del Partido Socialista que fueron no a hacerle la cama, pero también se creyeron ese día que igual se podía ir y habría que recuperar la biblioteca de los medios de comunicación para leer cómo algunos se posicionó rápidamente y cómo han ido cortando Sí, todas las cabezas. Montero. Pedro, no te vayas, te necesitamos. A eso te refieres, ¿no? Bueno, María Jesús Montero hizo todo lo contrario, que fue un poco más y molarse ella por Pedro, ¿no? Pero Claro. y fíjate, ella es la todopoderosa ahora del Partido Socialista, ¿no? Pero sí, como dice Juan, desde luego ha sido una operación de lavado de imagen que se intentó generar, que con el recorrido que hemos visto después, no le ha salido muy bien. Mía, que se un año vista es impresionante. Nunca pensábamos que iba a ir a peor de una manera tan radical, ¿no? O sea, había una imputación de su mujer y ya lleva 4. Eso como bien habéis dicho, se intentó, porque yo creo que él lo intentó. Él creía que iba a haber una marejada. Y yo estoy con Juan en eso. Tuve mis dudas ahí creyendo yo que todo el mundo tuvo algún que se momento podía de... yo creo lo vi más, o sea, fue un momento de duda de, oye, este será el momento. Igual sí, igual yo sí. creo que, ¿por qué? Porque además intentó, como habéis dicho, me encanta la palabra que has dicho, intentó, porque intentó esa operación de limpieza y de, oye, vamos a apoyar en este momento al líder que le salió horriblemente mal. Aquella manifestación en que fueron cuatro y el cabo a manifestarse, Pedro Sánchez, no te vayas a estar, pero al final, aunque le salía mal, le dio absolutamente lo mismo. Y ese es el problema en que estamos un año después, es que parece que nada importa. O sea, estamos ante los mayores escándalos, yo creo, de la democracia que hayan ocurrido, donde sacude a la familia, a los ministros, pero además con las cosas más chuscas que estamos viendo, como has visto, como habías puesto, Coldo y sus amigas o algo. Muchachas, Coldo y sus muchachas. Sus muchachas. Claro. En ese aspecto que te ríes porque te ríes, pero verdaderamente es triste que a día de hoy no pase nada y que ese señor Ábalos siga en el Congreso de los Diputados. Sí, y sentado ¿dónde y le están esas estemos pagando feministas un que no han sueldo? dicho nada, que las traían a una furgoneta llena, la de prostitutas, así venía la Bueno, esto tendremos que ir demostrándolo, ¿no? Yo creo que al final los informes de la UCO son los que son y nos vamos a creerlos todos, es decir, y ahora hay que ir macerando el proceso para ir interpelando las acusaciones si de verdad se sustentan. Evidentemente el informe es dantesco y yo diría que es de otra España más antigua, ¿no? Esta de una furgoneta y unas señoritas que vienen a un hostal, es que parece una película antigua, ¿no? Bueno, vamos a ver, ¿no? Estamos ya a puntito de empezar a ver la luz de ciertos procesos que ya es hora de que veamos la luz, pero más que nada porque nos van metiendo más información y van saliendo más informes y al final es mucha información porque son muchas cosas, ¿no? Pero que la operación de Pedro Sánchez efectivamente era esa, intentar, porque fíjate, hay veces que dicen que los políticos viven mucho en sus burbujas y fíjate su burbuja cuál era, que él se pensaba que iba a haber una manifestación por la Castellana de 100.000 personas, Pedro no te vayas, Pedro quédate, y eso no iba a pasar ni pasaría nunca, ¿no? Pero que la reacción de él ante eso ha sido peor, porque él lo que ha hecho es meterse más hacia adentro y enarbolar ataques contra todos los poderes posibles para intentar que las acusaciones no lleguen a su familia, ¿no? Que al final este es el caso, ¿eh? Al final Víctor Aldama, Coldo, Santos Cerdán... ¿Y cómo veis el futuro de España? Si es que esto se reduce el gobierno ahora mismo. Con todo en esto, intentar a ver cómo se defiende, pero es un ejercicio de supervivencia personal puro y duro, ¿no? Pero lo que dice, lo que ha dicho Mayor Oreja, que estamos al borde del abismo... Bueno, Mayor Oreja no dice ninguna cosa que no Y sea que verdad. probablemente Pedro Sánchez pase a la historia como el último presidente de España, de esta España que conocemos ahora. Bueno, yo creo que el Partido Popular, en ese sentido, si de verdad luego se sustentara el cambio de gobierno y que llegara Núñez Feijóo o quien fuera, sí que el Partido Popular tiene un trabajo enorme. Es evidente porque se va a encontrar una España muy desestructurada y muy separada a nivel político.
El tema de la izquierda me parece más interesante que la independencia catalana vasca, que es lo que dice el exministro Manuel Oreja, y es que la izquierda es verdad que es para mí es la gran causante de todo este problema que tenemos nacionalista en nuestro país, porque jugó, desde que estaba Zapatero, incluso un poco antes, a ser el más nacionalista. Sí, pero el país que va a dejar en todo caso es... Es tremendo, es tremendo, es tremendo. Además, la izquierda ha asumido que tiene que gobernar con los nacionalistas. Lo tiene asumido. Entonces, Sobre todo Bueno. tiene asumido, y su mensaje es abiertamente excluir a la oposición, Sí, sí. excluir a la mitad de España, y ese mensaje es muy peligroso. Bueno, Es pero que es hubo, Paco, una radical llamada, absolutamente. dentro de agarrarnos a algo de esperanza, ¿no? Hubo una llamada en el 2011, ¿no? De Obama y el presidente chino Zapatero, ahora mismo cambias la Constitución y aplicas primero que tienes que pagar la deuda como norma estatal, y mira la que se montó y Zapatero acabó yéndose, ¿no? Que esa yo creo que es la gran diferencia entre Zapatero y Sánchez, ¿no? Zapatero en ese momento peló por su responsabilidad y se fue, no se presentó, y es que Sánchez se volvería a presentar. Pues yo espero una llamada de alguien al Yo presidente también. que le diga, oye, ya está bien, ¿no? Ya no hay más pruebas, o sea, ya no puede ser. y los 25.000 millones que te tenemos que dar a Europa no te los vamos a dar. Te vamos a intervenir. Dices el aumento del PIB para el Real B. Bueno, yo creo que falta mucha pedagogía a la ciudadanía en este tema. O sea, es decir, hablamos mucho del montante económico, yo creo que para hacer pedagogía y hablar con la ciudadanía de que hay que rearmarse, no para atacar a nadie, sino para ser previsores. Hombre, ¿no? para defenderte, O sea, por si acaso, claro. Pero Pedro lógicamente. Sánchez lo va a sacar adelante. Me refiero porque tendrá en un momento determinado el apoyo en ese caso, De Yolanda supongo, Díaz. no, del Partido Popular en ese caso. Lo que venga de Europa con el rearme, con estos temas, tendrá el apoyo porque lo tienen Ya que sé que seguramente estáis de acuerdo con ello. tienen que tener. Yo para nada, o sea, creo que el Partido Popular no debería apoyar a Pedro Sánchez. Lleva desde el inicio de la legislatura Feijóo diciéndole, no te eches en manos de los independentistas, te apoyamos para los presupuestos, pero no te eches en brazos de... No, y es que ni le escucha. Y entonces, ¿qué hace? Pues decide ir exclusivamente con los independentistas, Pero, con los Mabel, métodos estamos de hablando España. de Y España, ahora que de sabe Europa. que no le apoyan, ahora quiere que No estoy hablando de un tema Feijóo estatal, se estoy hablando de inmole, las se cosas inmole. que vienen de España Europa, está dentro de y con Europa. un mandato de Europa. Eso es. Ya lo sé. Y sí, con ya un mandato sé, de Europa. ya sé que la en ese presión de aspecto. Europa... Pero Y hay la una realidad cosa. de la realidad es que no tenemos ejecutivo. O sea, no tenemos ejecutivo porque no puede actuar porque no hay presupuesto. El legislativo, ahora mismo, ya hemos visto, se pierde mucho, el gobierno está perdiendo muchísimas más votaciones de las que puede ganar. Por tanto, no tiene el impulso legislativo para aplicar las reformas ni que ellos en ese aspecto puedan creer para poder hacerlo. Y estamos todos los días hablando, como bien habéis dicho, de a ver cómo puedo salvar simplemente la situación en la que Sí, el estamos, día a día. donde todo el mundo está Y lo imputado. peor de es todo, que es por donde terrible. yo creo que iba Mayor Oreja, es eso, en términos democráticos, que lo que más nos están robando es la propia democracia. Y Claro. no somos conscientes del grado de erosión del sistema, de las instituciones, de la España que hemos conocido, como decía Mayor Oreja, efectivamente, es que nos la están robando. Totalmente. Y el camino es peligroso. ¿Optimistas? Yo nada. Con este gobierno no se puede ser optimista en Yo ningún sí. caso. Con este gobierno no, pero siempre soy optimista, ¿no? Al final ¿Cambiará tenemos que tener la esperanza de ¿Saldrá que... este gobierno? Yo no. Porque sí saldrá, pero aún así no veo un futuro optimista y me explico. La geopolítica actual ha cambiado tanto que lo que venga después, aunque se quiera hacer todo lo correcto Lo va a del tener mundo, complicado. lo va a tener Bueno, pero muy, en España muy, lo muy hemos complicado. visto muchas veces, ¿no? Siempre ha habido Sí. un cambio de gobierno de una izquierda que dejaba el país Destrozado. hecho unos zorros y un cambio de gobierno que dejaba el país mucho mejor que se lo encontró, ¿no? En ese sentido, Sí, le dejan Vuelven a y- sí que hay decirnos, esperanza. vuelven a Y si tienen la decirnos mayoría, que nos tenemos que Paco. despedir, que hemos llegado al final del programa. Nos lo vuelven a decir, que ya nos lo habían dicho antes, ¿verdad, Juan? Sí, muchas gracias. Juan. con lo cual, muchas gracias a Francisco Galeote, Muchas gracias, Agustín Mabel. Y sin Martín. Trump. Y sin Trump, nos queda trabajo. Pero Trump siempre es noticia. Y Juan Usía, Muchas gracias a gracias. los tres por haber estado aquí y nos vemos en la próxima tertulia política y hablaremos de Trump. Te lo prometo. Garantizado. Vamos, garantizadísimo. Claro que Y ahora ya sí me despido de todos ustedes, como siempre, recordándoles que tienen que estar ahí. Es que si ustedes no están, pues esto que hacemos nosotros no tiene ningún sentido. Gracias por acompañarnos un día más. Un saludo.